Hola, en esta sesión empezaremos a tratar el marco de trabajo Scrum. Como ya sabes, hay muchos métodos y marcos de trabajos ágiles, y de entre todos ellos, Scrum es el más conocido y utilizado. Una razón puede ser que es muy sencillo y que es muy ligero, es decir, no tiene un gran número de requisitos que sí que hay y debe seguir en otros métodos. En esta parte del curso realizaremos una revisión completa y general del marco de trabajo Scrum, analizando detenidamente cada uno de sus elementos. Antes, déjame decirte que a principios de julio del 2016 la guía de Scrum fue modificada. Desde entonces incluye un conjunto de 5 valores. La misma guía establece que el éxito de Scrum depende de que las personas lleguen a ser más virtuosas en la convivencia de estos 5 valores. ¿Cuáles son esos 5 valores? Compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. Veamos qué significan. Compromiso. El compromiso es necesario para que la gente implicada se comprometa personalmente a lograr los objetivos del equipo Scrum. Coraje, el que los miembros del equipo Scrum tienen para hacer las cosas bien y trabajar en los problemas difíciles. El foco. El foco es necesario para que todo el mundo se centre en el trabajo del sprint y en los objetivos del equipo Scrum. La apertura. Apertura es necesaria para que el equipo Scrum y los interesados acuerden estar abiertos en todo el trabajo y en los desafíos que se les presentan al realizar el trabajo. Y respeto. Los miembros del equipo Scrum se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes. Mientras que los valores del equipo Scrum se refieren a la forma de actuar y al trabajo como individuo de cada uno de los miembros del equipo Scrum, los valores que hemos visto del manifiesto ágil se refieren a las prácticas como equipo, como organización. Con la incorporación de estos 5 valores Scrum, la implementación de Scrum toma un matiz más humano, centrado en el individuo y completamente alineado con la importancia que los valores y los principios ágiles otorgan a las personas. Estos 5 valores contribuyen a los 3 pilares fundamentales de Scrum. Estos 3 pilares son los siguientes: transparencia, inspección y adaptación. La transparencia es necesario porque necesitamos estar cerca de nuestros clientes, del negocio. Nuestros clientes y nosotros como proveedores necesitamos trabajar juntos en el proyecto. Así pues, lo primero y fundamental es la transparencia. En segundo lugar, la inspección. Inspeccionar en Scrum implica que estamos todo el rato examinando nuestro propio proceso, nuestros comportamientos, o si nuestro producto está sirviendo al cliente, si le está siendo útil. Estamos constantemente inspeccionándonos, nuestro trabajo y a nosotros como equipo. Finalmente, en base a toda la información que hemos ido recopilando, lo que hacemos es adaptarnos. La adaptación, como ya hemos visto a lo largo de este curso, es un elemento clave en todos los marcos ágiles. Recordemos la manera en la que trabajamos con los marcos ágiles. Creamos o generamos una parte de software o producto, se lo entregamos al cliente y recibimos de este un feedback que es la base sobre la que realizamos la adaptación que llevaremos a cabo en la próxima iteración. No tratamos de entender todo el proyecto desde el principio, desde el inicio. En lugar de eso, nos centramos en una o 2 iteraciones, generamos un output y dejamos que el cliente entienda, decida lo que realmente quiere o necesita. Basados en ese feedback que nos da el cliente, volvemos a planificar la siguiente iteración, en las cuales generamos de nuevo un output, sobre el que de nuevo el cliente volverá a ofrecernos un feedback y en base a este feedback volveremos a generar una nueva adaptación. Así es como trabajamos en Scrum, de la misma forma. Solo que en lugar de iteraciones hablamos de sprints. En Scrum trabajamos en base a un número indeterminado de sprints. Lo cierto es que no hay ninguna distinción entre una iteración y un sprint. Tienen exactamente el mismo significado. Los sprints en Scrum tienen una duración máxima de un mes. Si trabajamos con Scrums, no pueden existir sprints con una duración superior al mes. No está permitido por la guía Scrum. Algunas organizaciones emplean Scrum de como máximo 6 semanas de duración, aunque no es lo recomendable. Además, todos los sprints deben de tener la misma duración. Tampoco cambiamos la duración de los sprints, a no ser que sea para mejorarlos.
Y lo que nunca lo hacemos es por una cuestión ad hoc, lo hacemos siempre en base a lecciones aprendidas. Lo veremos más adelante. En este diagrama podemos observar una visión general del marco de trabajo Scrum. Veámoslo con más detalle. En la parte superior tenemos el backlog o la pila de producto, que es una lista de todas las historias de usuario. Se trata, como ya saben, del alcance del proyecto. Recuerda, al inicio del proyecto no preparamos un backlog de producto completo y detallado que nos sirva para todo el proyecto. El backlog de producto es un elemento dinámico que va cambiando en función de los inputs que recibimos del cliente. Se trata, como ya sabes, del concepto de adaptación. En el backlog de producto, las historias de usuario están ordenadas en función del valor que éstas tienen para el negocio. Las historias de usuario que aparecen en la parte alta son las que tienen mayor valor para el negocio, son las más importantes. Lo que hacemos es seleccionar un número de historias de usuario y luego las movemos al backlog del sprint. El backlog del sprint es nuestro plan para la iteración. ¿Cuántas historias de usuario elegiremos? Bien, esto depende de nuestra capacidad y del histórico, de los datos que hayamos recogido en los sprints anteriores. Preparamos el backlog del sprint al inicio de la iteración y después ya no añadimos o eliminamos ninguna historia de usuario. Lo que buscamos actuando de esta forma es mantenernos centrados. Es muy importante que cuando empleamos un enfoque ágil, todo cambia todo el tiempo. El backlog de producto se mantiene dinámico, pero si mantuviésemos el mismo enfoque, en el caso del backlog del sprint, para los desarrolladores sería muy difícil mantenerse enfocados. No podrían concentrarse y no serían capaces, o sería difícil, que al final del sprint se produjera alguna cosa. Es por eso que durante las iteraciones no cambiamos nada, mantenemos el plan inicial que es el backlog del sprint. De esta manera evitamos distracciones y nos aseguramos que todos se mantienen centrados. La productividad es muy importante en Scrum y esta es una forma de asegurarla. Así pues, trabajamos durante toda la iteración y al final generamos un trozo, una parte de software en funcionamiento que se conoce como incremento. Un incremento no es más que una parte del software en funcionamiento. Además, un incremento debe ser siempre potencialmente entregable. No es que siempre lo entreguemos, recuerda, deben ser potencialmente entregable. La diferencia está en que cuando decimos que debe ser potencialmente entregable, nos referimos a que debe estar realmente, pero realmente terminado. Si no fuera así, sería muy complicado que el cliente pudiera trabajar o probar el producto. Por ejemplo, imaginemos una situación en la que le ofreces al cliente algo para que lo pruebe, pero enseguida le dices, bueno, es que no es así porque no está terminado, lo que pasa es que le falta esta característica o aquella característica. Como cliente, te sería muy difícil ofrecer un feedback útil para el productor, dado que gran parte de ese feedback estará determinado por aquellas características o funcionalidades que faltan. Así que para evitar que el feedback no sea útil, o para propiciar que este feedback sea 100% utilidad, la regla que seguimos en Scrum es que todo lo que consideremos como un incremento debe estar completamente acabado, hecho al 100%. Al final de la iteración, lo que hacemos es evaluar lo que se ha completado en base a la definición de hecho completo. Aquello que está realmente terminado, realmente acabado, pasa a formar parte del incremento y lo que no, de nuevo, vuelve al backlog de producto. Llegados a este punto, tenemos el incremento y se lo enseñamos al cliente, es decir, tenemos una reunión con él. A la reunión asistimos todo el equipo y el cliente. Preferiblemente estas reuniones son siempre cara a cara. El cliente prueba el producto, lo experimenta y en base a esa prueba, a sus experiencias, lo que hace es darnos un feedback. Este feedback es la base sobre la que realizaremos la adaptación. El feedback recibido al final del sprint actual en el que estamos, es lo que determina el backlog del producto. Y ese backlog del producto será el que utilicemos para determinar el backlog del sprint del siguiente sprint, de la siguiente iteración. Aquí podemos apreciar de nuevo cómo el feedback recibido al final del sprint es lo que determina el backlog del producto del próximo sprint. Y ese backlog del producto será el que utilicemos para planificar la próxima iteración, el próximo sprint. De manera muy sencilla, así es como funciona Scrum. Respecto al sprint, déjame que te adelante un par de cuestiones. El sprint es un evento timebox, y dentro del sprint tienen lugar los otros 4 eventos que también son timebox.
El sprint en sí mismo es una especie de contenedor que, como ya he dicho, contiene o engloba el resto de los eventos. El primero de ellos, el primero de los eventos, es la planificación del sprint, que es la reunión donde generamos el backlog del sprint. Al final del sprint tenemos otras dos reuniones. La primera de ellas es la revisión del sprint. En esta reunión lo que hacemos es llamar al cliente, reunirnos con él y juntos vemos el incremento y recibimos su feedback. La última reunión, justo después de la demostración, es la retrospectiva del sprint. La retrospectiva del sprint es cuando el equipo Scrum sin el cliente se reúne para hablar sobre la iteración, sobre cómo ha ido. La finalidad es encontrar ámbitos de mejora y establecer cómo llevarlos a cabo. Durante la retrospectiva del sprint no buscamos grandes mejoras. Preferimos seleccionar una o dos mejoras más pequeñas que implementaremos durante el siguiente sprint. Este enfoque, el de centrarnos en pequeñas mejoras, es mucho más realista que buscar grandes mejoras que sean demasiado pretenciosas. Además, mientras trabajamos durante el sprint, tenemos una serie de reuniones diarias. Estas reuniones en Scrum se conocen como Scrum diarios. En otros marcos de trabajo ágiles se las conoce generalmente como reuniones de pie, pero son exactamente lo mismo. Estas reuniones tienen una duración máxima de 15 minutos y su propósito es coordinar al equipo de desarrollo. ¿Recuerdas este diagrama que vimos al principio del curso? Recuerda, los sistemas ágiles comparten toda una serie de valores y unos principios, a los que cada modelo o marco añade sus propias prácticas específicas. Estas prácticas específicas hacen referencia a la manera a cómo se implementan dichos valores o prácticas en la realidad, en la práctica. ¿Cómo lo hacemos en Scrum? Bueno, la estructura del marco de trabajo Scrum se compone de tres elementos, o de tres elementos y un conjunto de reglas que aglutinan y armonizan todos los elementos. Los tres elementos que componen el marco de trabajo Scrum son los roles, que en Scrum están limitados a tres: el dueño del producto, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Los eventos, también conocidos como rituales Scrum, son parte esencial del marco de trabajo Scrum. Y la guía Scrum establece 5. Los veremos más adelante, aunque ya los hemos visto. Artefactos. En Scrum nos referimos a los artefactos como a los resultados o a los productos de las actividades de gestión. Están diseñados para aumentar la transparencia de la información relativa a la entrega del proyecto y propiciar oportunidades para inspeccionar y adaptar el mismo. Cada uno de estos elementos sirve para un propósito específico y cada uno de estos elementos el determinante para el éxito de Scrum. Así que no podemos eliminar ni cambiar ninguno de los elementos. En caso de hacerlo, en un sentido estricto, no estaremos hablando de Scrum, sino de Scrum Bad. El Scrum Bad se refiere a la práctica de hacer Scrum, pero, de ahí el Bad, obviando algunos de los elementos establecidos. Por ejemplo, las reuniones diarias o no trabajando por sprints. Por el momento no es necesario que sepas más, lo vamos a ver más adelante.